Bueno, ahora sí, las metas que no hacen hincapié en la comprensión. En este punto, Tina Blite es contundente. En el primer punto, que los alumnos sepan nombrar o recordar contenidos factuales o hechos, o bien que los alumnos puedan memorizar definiciones, no significa necesariamente que los alumnos comprendan cómo y cuándo utilizarlos. Que los alumnos se comporten bien en clase, la buena conducta en clase, no garantiza que los alumnos se centren en ampliar su comprensión. Que los alumnos disfruten de la escuela o de la clase. Hay muchos tópicos y actividades que los alumnos consideran divertidos, pero no acrecientan la comprensión. La autora dice que, aunque las metas concernientes a la conducta o al placer del alumno crean en ocasiones un ambiente propicio para el desarrollo de la comprensión, es recomendable distinguirlas de las metas de comprensión propiamente dichas. Lo realmente importante es la atención dispensada a estas últimas, ya que el proceso a menudo es inverso. El proceso mismo de comprometer al alumno en trabajos cuyo propósito es alcanzar metas de comprensión importantes, conduce a la participación activa del alumno, al orden en el aula y a retener mejor la información. De todo esto se deduce que no solo importará la cantidad de información suministrada de parte del maestro, la cual debe ser suficiente, sino que importa mucho la calidad con que se da. No es importante medir la cantidad de información retenida, sino la calidad de información y el uso que pueda hacer de ella el alumno. No solo alcanza con valorar al niño callado y receptivo, sino al que se esfuerza por ser activo y reflexivo. No solo cuenta el disfrute, sino el compromiso y el trabajo responsable, que en definitiva es el que hace disfrutar a los demás. Profesores, compañeros, público, jurado, etc. Y es el que mejor sirve, en nuestro caso, a la música. En este sentido, no es suficiente con la mera memorización de hechos, conceptos o atenerse a la manera cordial en el trato, se requiere mucho más. Y aunque parezcan raras estas aclaraciones, se sabe que hay numerosos maestros que regalan o han regalado una nota alta, un 9 o un 10 a alumnos muy incapaces, con el único argumento de que, no sé, es buena persona, o está educada, se porta muy bien, es cumplidora. Para Tina Blite, estas actitudes, aunque son positivas en sí mismas, no deberían alcanzar para desviar la mirada objetiva que tiene el docente de la finalidad más importante: ayudar a los alumnos a que los alumnos construyan y alcancen la comprensión o la eficacia en la materia. Para ello, siempre será aconsejable remitirse cada vez a las tablas o a los diversos medios que traten de evaluar objetivamente los desempeños o el hecho artístico. Bueno, queridos chicos, estamos ya llegando un poco al final de esta exposición, de esta charla abierta de pedagogía, y vamos a decir algunas conclusiones. Las conclusiones, podemos nombrar que el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión es totalmente traspolable al campo de la pedagogía de los instrumentos musicales, hasta en sus más mínimos detalles. Se contemplan, por supuesto, algunas mínimas diferencias, como que no siempre un tópico despertará la curiosidad en los alumnos, al menos no siempre en una primera instancia, y tal vez no en todos con igual intensidad. Puede ser dificultoso vincular algunos tópicos con experiencias previas, a veces, ahí estará nuestra habilidad para tratar de que eso suceda. En los tópicos afinación, tempo justo, etc., se comienza casi desde cero, ya que la sensibilidad fina, la clase o el estilo, el buen gusto, se va cultivando cuando se los puede comparar con parámetros específicos que han alcanzado los mejores intérpretes de la música, y eso es un proceso lento. Con respecto a las metas de comprensión, si bien no son tantas como en otras materias, estas pueden tener al menos 8 niveles o grados de profundidad. Este elemento del currículum tiene una proporción enorme
al igual que los desempeños de comprensión, es decir, las obras. Debido a la larga historia de música, tocamos obras de más de 450 años atrás a la fecha. Y como decía Joe Satriani, con respecto a las metas de comprensión, hay tantos libros de técnica suficientes como para hundir un acorazado, ¿ah? Por toda esta cuestión de la historia de la música, ¿no? Bueno, demostrar que la pedagogía específica de los instrumentos musicales puede ser explicada y enfocada también desde un marco teórico es un aporte para defender tanto la dignidad artística como nuestras aspiraciones profesionales. Debemos reforzar el sentido de pertenencia al amplio campo educativo, hablando con fundamentos sólidos si queremos ser valorados, respetados e incluidos como los demás docentes. En tanto, la idea de identidad, no somos tan diferentes respecto a otras carreras y sí podemos formar profesionales. A partir de este trabajo, los conservatorios de música disponen de un refuerzo teórico adicional para fundamentar o enriquecer sus propuestas. Es verdaderamente preocupante la desactualización y el empobrecimiento del nuevo plan de estudios 221/18 con respecto a las últimas líneas de investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje. Está simplemente desactualizado. Sus difusos lineamientos lo tornan vulnerable y va en sentido opuesto al profesionalismo. Denigra a los docentes primero, confunde a los estudiantes y segrega a la música clásica del campo cultural. El porvenir es incierto y podrá apuntar a diversos destinos. Los actores que toman decisiones en políticas educativas tal vez se atrevan a instruirse al respecto, es decir, aprendiendo todo esto, favoreciendo nuestro resurgimiento. Los planes de estudios tal vez se vuelvan a ser más exigentes, apuntando a formar profesionales. Los títulos podrán volver a otorgarse, devolviéndole en primer lugar el reconocimiento sustraído brutal e injustamente a nosotros, los profesores, y luego a los alumnos, ¿no? La aparición de la pedagogía de cada instrumento en los planes de estudio verá la luz naciendo tras una larguísima incubación de 500 años. No tenemos una pedagogía específica de los instrumentos. A partir de ahora tal vez se pueda empezar a hablar un poco más con más fundamento, ¿verdad? Es tan importante pasar de la teoría general a la teoría específica. Los cargos por concurso de oposición reemplazarán a las listas de orden de mérito. Los concursos y premios abrirán su espacio a docentes instrumentistas. Y la formación continua específica para nuestro campo se volverá una realidad finalmente. ¡Wow! O bien todo lo contrario. La devastación definitiva en este ciclo de vapuleos y pésimas decisiones pulverizará definitivamente nuestro espacio, que en estas latitudes es sumamente delicado, frágil, dificultoso de sostener, pero en sí mismo maravilloso, gigante, luminoso, apasionante y necesario. Había puesto indestructible, pero no sé si somos tan indestructibles. Parece que nos pueden ganar. David Perkins: no hay una reforma en educación que se concrete rápidamente. Eso no existe y es difícil para los padres y también para los políticos aceptarlo. Cuánta razón tiene, ¿no? Ayer estaba leyendo unas frases de un Nobel en neurociencia, Stanislas Dehaene, no sé cómo se pronuncia ese apellido, pero dice que el cerebro descubre regularidades explícitas. Todo aquello que conocemos lo podemos reformular y transmitir. Esto es la base de la educación. Dice, ¿qué se puede hacer para luego de un examen no olvidar lo aprendido? Dice, hay una técnica con evidencia científica. Para poder retener más información que hay que distribuir el aprendizaje en varios días. Alternar periodos de aprendizaje con evaluaciones. Es lamentable que circulen corrientes que le quitan importancia a la evaluación. Ahí es donde pones a prueba lo que aprendiste. Hay veces que pensamos que sabemos y la evaluación nos da señales de error. Equivocarse es lo que lleva a aprender. Entonces, un premio Nobel en neurociencia nos está diciendo, por favor, no quiten esta parte importante. Aprendemos mejor cuando somos evaluados.
Después dice, cuando uno actúa así, en el medio goza de un proceso esencial para el aprendizaje que es el sueño. El sueño no es un periodo en el que el cerebro descansa, sino que el cerebro repite entre 10 y 100 veces lo que aprendió durante el día. Claro, pero si no hicimos nada durante el día, si no estudiamos, ¿qué va a repetir? Entonces, practica los días que comes. Oh. Aprender de memoria tiene mala fama, le pregunta el periodista. ¿Sirve aprender de memoria? Es totalmente indispensable. Hoy sabemos que los aprendizajes comienzan en la corteza prefrontal del cerebro, pero no podemos quedarnos con eso. Necesitamos que pase a otro compartimiento a largo plazo. La repetición y la automatización son imprescindibles para liberar ese conocimiento incipiente. Entonces está de acuerdo con los conductistas, ¿no? Vamos a repetir una vez más, vamos, para que sea libre ese conocimiento y se pueda usar. Dice, la pedagogía del descubrimiento no funciona. Bueno, esto es un poco relativo, ¿no? No funciona del todo. Dice que no funciona un poco, sí funciona un poco, no, pero dice que no funciona. No por exponer a un chico a una computadora, claro, de acuerdo al ejemplo que da, es válido. No por exponer a un chico a una computadora, ese chico va a aprender a ser programador. Y no por exponer a un chico al escenario va a ser concertista. Por supuesto que no, claro. La interpretación musical es una carrera muy específica. Y después dice, los chicos necesitan de un aprendizaje explícito que les dé herramientas mentales. O sea, está nombrando el cognitivismo, ¿no? Por mostrarles letras a un niño no va a aprender a leer. Bueno, un poquito reforzando el tema de las teorías cognitivas y el tema de la evaluación. Y dice David Perkins, escuelas inteligentes son las que introducen todo posible progreso en el campo de la enseñanza y el aprendizaje para que los estudiantes no solo conozcan, sino que piensen a partir de lo que conocen. Bueno, se ronda siempre más o menos en las mismas ideas, pero bueno, es bueno reforzarlo. Y dice, la educación es la coreografía para el aprendizaje. Hermosa frase. La educación es la coreografía para el aprendizaje. Esto es muy importante como alumnos, que ustedes vean si esos pasos que sus profesores le hacen dar, en una coreografía hay una serie de pasos para llegar a buen término, son los que le están haciendo aprender, porque hay muchas clases que no versan sobre aprendizaje o sobre educación, es decir, no hay una coreografía. Se puede estar hablando de política, se puede estar hablando de muchas otras cosas que no hacen que sea una coreografía para el aprendizaje de la materia a la cual vamos a aprender. Hace 2 semanas fui a un seminario de educación y durante 4 horas escuché críticas al neoliberalismo y al macrismo y me quedé pasmado. Un odio impresionante de los docentes y me quedé aturdido. Y cuando leí esta frase de Perkins, claro, me di cuenta que realmente no había una coreografía para el aprendizaje, para la educación, o por lo menos no para la educación en el sentido de contenidos. Sí puede ser un adoctrinamiento, una militancia, pero claro, no hubo nada en 4 horas que escuché que se hablara de todo esto, que es lo que realmente es importante para el alumno. Entonces, como docentes tenemos que siempre pensar si estamos haciendo una coreografía para el aprendizaje del alumno. Y como alumnos tenemos que ver si realmente ser críticos con nuestros docentes, a ver si ellos nos están dando una coreografía para el aprendizaje. Es hermosa, es poética la frase y me parece tan hermosa como válida, ¿no? Bien. Volvemos al cuadro, a la célula, ya para despedirnos con nostalgia de este año trabajado. Quiero agradecerle mucho a las compañeras, a Raquel, Rocío, acércate por favor, a Alejandra, ¿no? Y a todos ustedes por estar acá, escucharnos con atención, decirles un enorme gracias y será hasta la próxima. Los quiero mucho, muchas gracias.